En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amadísimos hermanos, no deja de ser sorprendente en la Sagrada Escritura la frecuente amonestación, ya sea de nuestro Señor Jesucristo, ya sea de los apóstoles, contra los falsos profetas. Nuestro Señor nos lo dice en este Evangelio: cuidaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros vestidos con piel de oveja, mas por dentro son lobos rapaces. Ahí tenemos la imagen, el peligro grandísimo que significa el falso profeta para las almas, que es un peligro tan grande que es el que motiva que los apóstoles, nuestro Señor, nos avisen frecuentemente que nuestra vida cristiana va a encontrarse continuamente con ese peligro enorme, enormísimo. ¿Por qué? Porque el profeta era el encargado de hablar a los hombres de parte de Dios. El profeta es el que enseña a los hombres las verdades que deben creer para salvarse. Todo el Antiguo Testamento está lleno de profetas. El pueblo de Israel era un pueblo profético, en cuanto que el Señor deja el profetismo como institución permanente porque todavía no ha llegado el Mesías. El profeta venía a ser el magisterio, venía a ser el encargado de entregar y de interpretar la revelación divina. Y ya en el Antiguo Testamento el falso profeta era un peligro enorme, porque presentándose en nombre de Dios, falseaba la doctrina necesaria para salvarse. En el Nuevo Testamento pasa lo mismo. El gran profeta por excelencia es nuestro Señor. Nuestro Señor viene a revelarnos todo lo que el Padre le manda comunicarnos de parte suya. Es el que habla en nombre del Padre. Y Él deja entonces instituido en la Iglesia el cargo pues del magisterio, de la enseñanza. La jerarquía de la Iglesia pues asume ese cargo, diríamos, profético, o más bien en el Nuevo Testamento apostólico, de entregarnos la verdadera doctrina. El que venga alguien de parte de Dios y me falsee la doctrina es el mayor de los peligros. Y por eso la Iglesia ha sido siempre tan severa contra las herejías. El falso profeta es el hereje que de parte de Dios supuestamente desvía las almas de la verdad que debe creer para salvarse. Y falso profeta fue Arrio. Y falso profeta, vamos a ver, fue Lutero. Y por eso la Iglesia hace ese cuidado tan grande de preservar a las almas, sobre todo las almas de los sencillos, contra el enorme peligro del falso profeta. Es que está en juego la salvación eterna de las almas. Nuestro Señor incluso llega a decirnos, los apóstoles también, que estos falsos profetas van a abundar en los últimos tiempos. Nuestro Señor nos dejó la amonestación y San Pablo lo repetirá, San Pedro también. A los tiempos finales de la Iglesia, el falso profeta será una verdadera calamidad, una gran tribulación, dice nuestro Señor. Vendrá una tribulación tal como no se ha visto en los comienzos, desde los comienzos hasta ahora, ni se verá jamás. Y uno diría una tribulación, uno imagina cataclismos, uno imagina guerras, uno imagina... Y uno no sé, a veces no cae en la cuenta de que para un ser espiritual como es el hombre, el verdadero cataclismo es de orden espiritual. Esa gran tribulación consistirá justamente en la abundancia de falsos profetas, que van a causar en el mundo de las almas una desorientación tal que será difícil encontrar la verdad necesaria para salvarse. Esa es la gran tribulación. Y nuestro Señor nos la señala para los últimos tiempos. En tal tiempo, si alguno os dice, Cristo está aquí o Cristo está allí, no lo creáis. No lo creáis, porque aparecerán falsos cristos y falsos profetas, y harán alarde de grandes maravillas y prodigios, de modo a hacer caer en el error, si posible fuera, aún a los escogidos. Esa es la gran tribulación, esa seducción de error difundida a nivel mundial.
después de haber gozado el mundo de la luz de la fe, de la luz de la doctrina de la Iglesia. Y San Pablo también nos dice, vendrá tiempo en que los hombres no podrán sufrir ya la sana doctrina, sino que teniendo un corazón, una comezón extrema de oír doctrinas que lisonjeen sus pasiones, recurrirán a una caterva de doctores propios para satisfacer sus deseos. Cerrando sus oídos a la verdad, los aplicarán a las fábulas. Falsos profetas, les decía, han sido los herejes. Falsos profetas empiezan a abundar cuando se acercan los últimos tiempos. Y es evidente que cuando empiezan a abundar, pues son cuando empiezan ya lo que llamamos los tiempos modernos. Falsos profetas fueron Juan Hus y Juan Wycliffe, que presentándose en nombre de la revelación, pues enseñaban ya errores. Falso profeta fue Lutero. Uno diría incluso que el Evangelio del día de hoy se aplica a Lutero. Lutero que viene con piel de oveja. Él pretende partir de la Sagrada Escritura, pretende partir de la revelación divina, pero por dentro es lobo rapaz. El destrozo que ha hecho Lutero. Y nuestro Señor da justamente como característica del falso profeta el hecho de que da malos frutos. Justamente Lutero tiene una característica como hereje, y que es el primer hereje de toda la historia que ha pretendido que el hombre se puede salvar sin frutos, que el hombre se puede salvar sin obras. Entonces es un árbol que no da frutos, supuestamente partiendo de la Sagrada Escritura. Pero yo estoy leyendo aquí a nuestro Señor, que nuestro Señor me dice que el árbol que no da buenos frutos será cortado. ¿En qué quedamos? Nuestro Señor reclama frutos. Nuestro Señor reclama obras. Y Lutero viene a decir, no, la fe sin obras, lobo rapaz, mentiroso, impostor. Es interesante leer cómo puede un pastor evangélico convertirse a la fe. Es el caso del pastor Luis Miguel Bullón, que seguramente ustedes ya conocen algunos, un pastor protestante que al principio, con ganas de desafiar a los católicos, acude a la parroquia y se encuentra con un cura de guitarra con el cual empieza a discutir sobre la fe, y el cura de guitarra no le da importancia, incluso dice, sí, se manifestaba conmigo muy atrayente, como que se interesaba por mí, por ecumenismo y por aprender de mí y enriquecerse de mí. Dice, a mí me chocaba esa actitud, pero bueno, ya que el cura se presta, pues yo voy a la parroquia, empiezo a discutir con él, no tiene argumentación. Yo enviaba a mis muchachos a la parroquia que hablaban con los chicos de la parroquia y les tapaban la boca, porque esos chicos no tenían doctrina, no conocían lo que debían creer, no sabían nada de materia de escritura. Y resulta que yo empiezo a enredarme en discusiones con el cura de la parroquia, hasta que ese cura de la parroquia tiene que ser fletado por problemas morales, y lo reemplaza un cura grande que está mejor formado. Y entonces yo empiezo a hablar con este cura y el cura empieza a replicarme con Sagrada Escritura, anda, con este vale la pena discutir. Y entonces, segunda, tercera charla que tiene con el sacerdote me desayuna con la siguiente frase. Dice, Pastor Bullón, no vamos a avanzar mucho discutiendo con la Biblia en la mano. Usted tiene sus argumentos, yo tengo los míos. Sepa simplemente que el demonio fue el primer protestante. ¿Qué? Sí, el demonio fue el primer evangélico. Recuerda que el demonio quiso tentar a Cristo con la Biblia en la mano. Sí, pero Cristo le respondió también con la Biblia. Pastor, usted me da la razón. Los dos argumentaron con la Biblia, pero Jesús la utilizó bien. Le tapó la boca. El protestante utiliza mal la Biblia. Entonces dice ahí el pastor Bullón, a mí realmente me dolió que me llamara demonio.
porque yo soy protestante. Y ahí va a arguir. Y entonces preparé, digo, a la siguiente vez que vaya a ver a este cura, le voy a preparar un sermón, y se lo hizo de media hora, sobre la fe, sobre la salvación por la sola fe. Y se lo endilgué, dice el pastor. Concluí brillantemente, me parece, con la necesidad de abandonar la Iglesia Católica. Y cerré tomando la Biblia del cura y leyéndole Hechos 16. ¿Qué debo hacer para salvarme?, preguntó el carcelero. Cree en el Señor Jesús, respondió Pablo, y te salvarás tú y toda tu casa. Triunfante. El cura le dice, bueno, pastor, siga la lectura de San Pablo. No, padre, ya terminé. ¿Cómo que ha terminado? No, siga leyendo Corintios 13. Tomo la Biblia. Aunque tanta fuera mi fe que llegaré a trasladar montañas, si me falta la caridad, nada soy. Entonces la fe, dice el cura, la fe es la que salva. Vaya novedad, me dice el cura. No sé bien quién creó la estrategia protestante de argumentar con la Biblia, pero creo que bien pudieron ser los demonios que ahora han encontrado en esa tesis un medio para salvarse. ¿Para salvarse? Sí. ¿No es el apóstol Santiago el que nos dice que hasta los mismos demonios creen en Dios y tiemblan? Si creen en Dios, se pueden salvar. El otro no sabe replicarle. No sabe replicarle. Y entonces le dice el sacerdote, mire, los católicos nosotros sabemos que la fe es necesaria para salvarse, pero una fe acompañada por obras, y le cita la Sagrada Escritura. Cuando al Señor se le pregunta qué hemos de hacer para salvarnos, Él contesta, si quieres salvarte, guarda los mandamientos. Guarda los mandamientos. Ahí tiene usted la respuesta completa. Fe con caridad, fe con obras, obras producidas por esa fe. ¿Qué es lo que hoy nos dice el Señor en el Evangelio? Es un árbol que debe dar frutos, frutos buenos, porque si los da malos, será cortado y echado al fuego. Pero yo estoy partiendo de la Escritura. ¿Cómo puede ser que Lutero, diciendo sacar su tesis de la Escritura, esté negando la Escritura? Falso profeta, lobo rapaz. Y entonces acaba el sacerdote diciéndole, mire, pastor, hagamos una cosa. Para la siguiente vez que usted quiera venir a verme, hágame un favor, tráigame una cita. Una sola me basta. Una cita en la cual conste en la Escritura que todo lo que hemos de creer está en la Biblia. Ya está. El pastor acepta el reto y se pone a buscar. Es fácil. Es fácil y dice, no, empiezo a buscar en mi biblioteca la Sagrada Escritura y en todos los comentadores evangélicos e incluso de otras congregaciones, y me di cuenta de que no hay nada en la Escritura donde yo pueda afirmar que todo lo que yo debo creer está en la Biblia. Al contrario, empiezo a buscar y me doy cuenta de que en la Sagrada Escritura hay textos que afirman que para salvarse, al lado de lo que dice la Escritura, hay que creer también verdades aprendidas de viva voz. Anda. O sea, no solamente la fe sin obras es un falso fundamento, sino que también la sola Biblia es falso. Jamás Dios ha dado la revelación solo por escrito. Si fuera la sola Biblia verdad, piensen solamente que únicamente a partir de Moisés hay Biblia. Ahí empieza a escribir la Sagrada Escritura. ¿Y Abraham qué? Abraham no tenía Biblia, entonces no tuvo revelación. Entonces no tuvo fe. Hasta Moisés son más de 3000 años desde la creación del hombre en que toda la revelación divina ha sido exclusivamente oral. No ha habido escritura. Entonces ahí San Pablo escribe a Timoteo, lo que oíste de mí, transmítelo a hombres fieles, los cuales serán aptos para enseñarlo a otros. O también mantened firmemente las tradiciones en las que fuisteis adoctrinados, ya sea de viva voz, ya sea por carta nuestra. Claro, ahí se da cuenta el pastor de cómo se le desmorona toda su base doctrinal como protestante. Ni la fe sin obras
ni la sola Biblia. Las dos son falsas. Lutero, falso profeta. Es verdad que se podría argumentar a partir de muchos puntos. Si estuviéramos bien formados, pues también partiendo de la Escritura, que es lo que hace el Catecismo de Trento, que es hacer una exposición completa de la doctrina católica, pero partiendo de la Escritura. Y podríamos ver claramente cómo lo que niega el protestante lo niega negando la Escritura. El protestante niega el primado de San Pedro, el primado, la Iglesia y el primado papal. Pero si está en la Sagrada Escritura, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Es una promesa. Si Cristo no cumple esa promesa, es un falso profeta. El mismo. En el Evangelio se muestra claramente cómo Cristo cumple esa promesa. Apacienta mis ovejas, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Luego, la iglesia de Cristo está fundada sobre Pedro. Es una iglesia, sociedad, y esa sociedad tiene una sola cabeza, que es el Papa. Eso lo dice claramente la Sagrada Escritura. El protestante lo niega la Biblia. El protestante niega la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Y yo tomo la Sagrada Escritura en San Juan capítulo 6, y entonces dice, yo soy el pan de vida, nuestro Señor. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene la vida eterna. Hay que comer su carne, hay que beber su sangre. Nuestro Señor, yo daré mi carne en comida, yo daré mi sangre en bebida. Si nuestro Señor no cumple esa promesa, es un falso profeta. La cumple. Tomad y comed todos de él. Esto es mi cuerpo, este es el cáliz de mi sangre. El protestante no tiene eso. Pero al negar la misa, al negar la presencia real de Cristo en la Eucaristía, está negando la Sagrada Escritura. El protestante niega la devoción a la Virgen. Y yo leo en la Sagrada Escritura que nuestro Señor le dice Ave María, gracia plena. Es un piropo de Dios. El ángel Gabriel no se inventa nada, es un delegado. Y entonces el ángel le declara que ha sido elegida para ser la madre del Verbo, la madre de Dios. Y veremos al Verbo totalmente sometido a esa madre durante su vida de Nazaret. Y veremos al Verbo pidiéndole que lo acompañe en el sacrificio del Calvario. Eso está en la Biblia. ¿Cómo puedes tú decir que la Virgen María sea una mujer cualquiera? ¿O cómo puedes tú pretender que no se le dé una devoción especial a la Virgen María cuando Cristo mismo se la ha tenido? Está en la Biblia. Bien, amadísimos hermanos, fíjense cómo ahí este aviso de nuestro Señor es tan importante, porque a partir de Lutero realmente entramos en esa época en que nuestro Señor nos había hablado, en que aparecerán falsos cristos. Aparece Lutero y al lado de Lutero, como por arte de encanto, empiezan a aparecer como champiñones, pues Calvino, aparecen ya todas las sectas protestantes, y empieza entonces a haber esa proliferación de falsos cristos. Todos diciendo, Cristo está aquí, Cristo está allí. Empiezan los tiempos de que nuestro Señor nos habla. Y esa seducción de falsos profetas va en aumento. Del protestantismo pasamos a la Revolución Francesa. De la Revolución Francesa pasamos, digamos, a los tiempos modernos, el liberalismo católico. Pasamos al Vaticano II, falso profeta. Y pasamos algo increíble, a un papa que quiere justamente presentar a Lutero como gran testigo del Evangelio. Increíble, realmente increíble. Un papa abonando a un lobo rapaz como verdadera oveja, con todo el destrozo que ha hecho Lutero en la cristiandad, con todo el destrozo que ha hecho en las almas, con toda la corrupción de ideas y de costumbres, de las cuales Lutero es la causa primera, la causa principal. En eso, en el tema de la justificación, el Lutero no se equivocó, pero justamente es el primer error que tiene Lutero. La fe sin obras, ¿cómo no se va a equivocar? La fe sin obras contradice a nuestro Señor. En eso no se equivocó. Increíble, realmente increíble. Estamos en esos tiempos, por eso una tribulación tal. Estamos en esa gran tribulación. Monseñor Lefebvre decía que el Vaticano II había sido la Tercera Guerra Mundial. Ha causado muchísimos más daños
que las dos guerras mundiales anteriores. Que atacaron los cuerpos, esta ataca las almas. Estamos en los tiempos de esa gran tribulación. Y nos hemos de proteger entonces contra los falsos profetas. Y para protegernos, pues tenemos, yo pienso, dos grandes medios. Los indica el mismo Salvador. El primer medio es que nosotros, como católicos, hemos de adquirir una profunda formación cristiana. Testimonio del pastor Bullón. O sea, yo me burlaba de los católicos porque no estaban formados. No sabían nada en materia de doctrina ni en materia de escrituras. El católico debe estar bien formado. Si no está bien formado, se deja seducir. Y esta proliferación de sectas, la primera causa es la ignorancia religiosa. Es que el católico no conoce su doctrina. Es que el católico no sabe defender su doctrina. Nosotros nos hemos de formar en la doctrina católica. Nos hemos de alimentar de esta verdad enseñada por el magisterio de la Iglesia. Pero hemos de conocerla. Hemos de leer, hemos de dedicarle un tiempo a la formación religiosa, formación católica. Y luego, el segundo gran medio es una fervorosa vida cristiana. Es que de la falta de formación, ¿por qué una tesis tan, diríamos, tan falsa como la de Lutero ha podido prevalecer? Cuando es tan fácil demostrar que va contra la Escritura. ¿Cómo pudieron darle crédito a Lutero? Justamente lo dice nuestro Señor, o San Pablo. Van a buscar doctrinas que lisonjeen sus pasiones. Ahí está. Ahí está el quid de la cuestión. Es mucho más fácil entregarse, diríamos, a una doctrina que no me reclama un cambio de vida, a una doctrina en la cual yo puedo justificar mis pasiones. Recurrirán a una caterva de doctores propios para satisfacer sus deseos. Yo me creo un doctor a mi medida, que justifique mi modo de vivir, que justifique mis ambiciones, que justifique mi vida disoluta. Soy protestante y el protestantismo no me obliga a cambiar de vida, me deja divorciarme, me deja abortar. Cerrando sus oídos a la verdad, los aplicarán a las fábulas. Luego el gran remedio es una fervorosa vida cristiana. Los frutos que nuestro Señor reclama. Los frutos de vida cristiana. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Por eso les digo, el Evangelio ha sido escrito como teniendo presente a Lutero. Lutero decía Señor, Señor. Pues no todo el que diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hiciere la voluntad de mi Padre Celestial. Ese es el que entrará en el reino de los cielos. Hemos de hacer esa voluntad de Dios. Y esa voluntad de Dios, también dice San Pablo, siempre San Pablo, en la epístola, pues utilizad vuestros miembros como instrumentos de la justicia en orden a la santificación. ¿Y qué significa utilizar los miembros en orden a la justicia? Diríamos, para la justicia en orden a la santificación, sino entregarse a la práctica de las virtudes. Está en San Pablo. Es lo que hemos de hacer nosotros, entregarnos a una fervorosa vida cristiana. Porque una fervorosa vida cristiana, por una parte, hará que nosotros, diríamos, tengamos como el instinto, el que lleva una vida fervorosa, una vida cristiana, enseguida su vida cristiana le hace discernir lo que no es según esa vida cristiana. Por lo tanto, si viene después a mí un falso pastor, yo sabré detectar que es un falso pastor, porque ese falso pastor no viene con frutos, no viene con vida cristiana, no viene con la vida cristiana que yo intento llevar. Entonces, claro, es el gran criterio, los frutos. Por sus frutos los discerniréis. Yo tengo que llevar esos buenos frutos que me pide el Señor. Y después también esa fervorosa vida cristiana permitirá que yo mismo sea, diríamos, como una referencia para otras almas que andan desorientadas, que andan totalmente confundidas con esta proliferación de falsos pastores. Pidámosle hoy a nuestro Señor, pidámosle a la Santísima Virgen esa doble gracia, la gracia de entender claramente cuánto importa que nos formemos bien en nuestra doctrina católica y también la gracia de que nuestra vida después responda
a esa formación cristiana, a ese conocimiento que tenemos de la fe católica. El que no obra como cree, dice el adagio, acaba creyendo como obra. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.